Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar nuestro cursito de sistemas de tierra, o sea, un SPT, sistema de puesta a tierra. Eso traduce SPT. Bueno, para este propósito de explicar lo del sistema de tierra y los cuidados que hemos de tener, cómo se diseñan y todo, voy a simular que yo estoy en un punto virtual, voy a crear mi propia tierra, mi propio sistema de tierra. Entonces, ¿cómo hago para crear mi propio sistema de tierra? Utilizo agua. Aquí tiene 16 centímetros hasta acá. Voy a usar sal, voy a usar una fuente de voltaje y voy a usar un amperímetro para medir la corriente que circula por el experimento que vamos a hacer. Bueno, asimismo voy a usar estas láminas dice aquí 240, es este pedazo por este pedazo. Como todo está metido en el agua, el área se ve afectada toda. Entonces aquí tengo 120 y aquí tengo 120. Voy a dejar como común esta tierra. Si ustedes miran al colocarla acá, entonces me queda un espacio acá y este espacio es el que calculo en centímetros y es el que voy a usar. Y esta es la tierra, o sea, yo me asumo que esta es la tierra y la que no voy a cambiar. Aquí tengo 15 centímetros de cúbicos, perdón, cuadrados, 15 centímetros cuadrados, ya que es el área, pero es por lado y lado, porque toda está sumergida en el agua, o sea que un solo lado tiene la mitad. Tenemos aquí la de 30, o sea que por este lado tiene 15 y por aquí 15. Tenemos la de 60, 30 por un lado, 30 por el otro lado. Y tenemos la de 120, que serían 60 por acá y 60 por acá. Entonces, sume las áreas porque al estar sumergidas ahí en el agua, todo el área se ve afectada de acuerdo al experimento que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea del experimento? Entonces, el experimento para nosotros es el siguiente. Vamos a leer lo que dice acá y eso es lo que nosotros vamos a tratar de realizar en esta práctica. Vamos a crear una fórmula para nuestro sistema de tierra aislado, o sea, donde está la vasija. Vamos a crear un medio ideal homogéneo, que es un jarrón con agua, donde vamos a tener dos electrodos, uno fijo y el otro variable. Haremos mediciones de corriente y de acuerdo al área variable que vamos colocando, calculamos la resistencia de nuestro medio por unidad de longitud, tal cual como lo hace un equipo para medir la resistencia de tierra, o sea, un terrómetro o un telurómetro. Están las unidades de las laminitas que tenemos ahí. Para aumentar la conductividad del agua, disolvemos una cucharadita de sal común aquí en la jarra. Vamos a disolver en la jarra con la sal común. Y el electrodo de tierra tiene 38 centímetros cuadrados. En este ejercicio encontramos la resistencia de nuestro sistema y también podemos calcular la resistividad. Este método lo podemos poner en práctica en nuestro trabajo. Estos conceptos nos permitirán elegir mejor cómo diseñar un SPT, o sea, un sistema de tierra. También comprender cómo trabaja el telurómetro o terrómetro. Al hacer estas pruebas, así funciona un telurómetro. Y después vamos a ver cómo está diseñado, pero eso está diseñado exactamente igual acá. Se tiene una fuente de voltaje y se tiene un medidor. Aquí se tiene
una fuente de voltaje que me genere una corriente, como si la fuente que tenemos nosotros ahorita, y yo en este caso mido es corriente, en el telurómetro se mide voltaje. Entonces después miramos cómo funciona esa partecita. Lo importante es que tengamos claro qué vamos a hacer. Agua, voltímetro en miliamperios, sal, voltímetro, una tablita donde vamos a anotar lo que vamos haciendo para sacar nuestras propias conclusiones. Ahí tenemos la tablita para mirar qué vamos a hacer y tratar de cumplir con lo que acabamos de leer. Eso es la práctica que pensamos realizar. Vamos. Entonces voy a tratar de acercar. No puedo acercar, bueno. Entonces ahí voy a echarle la sal. Le voy a echar un poquito. Lo echo, revuelvo para que se disuelva bien. Ustedes en su casa pueden hacer el experimento sin sal, sino con el agua de su casa. Es bueno que se disuelva bien para que suponemos que esto es un terreno homogéneo. Entonces, yo estoy creando mi propio terreno para hacer las prácticas y esto me sirve como modelo matemático para que después al trasladarlo al terreno yo pueda hacer un buen trabajo y pueda entender. Lo importante es entender los conceptos de sistema de tierra y de un SPT. Vale, mucho cuidado a estos videos porque son videos que aclaran muchas dudas. Me llevo la sal. Ya. Bueno, ya se disolvió, se supone que ya está ok. Tenemos la fuente. Entonces, ¿qué hago con la fuente? Voy a ponerla primero. Son 12 voltios, pero usted le puede colocar el voltaje que quiera. Primero voy a colocar la tierra. Entonces, esta rayita es para indicarme hasta dónde llega. Esto es aluminio. Entonces, hasta dónde va la barrita de aluminio. Mírenlo. Entonces, ahí tengo las marcaciones y lo que está abajo es el área, pero le puse el área de 2 porque realmente toda la superficie, tanto de este lado como del otro lado, entra en contacto con el agua. Voy a buscar, aquí hice 15. Quiere decir que por este lado tiene 7,5 y por el otro lado 7,5. Entonces la voy a colocar en este punto. Siete puntos. Entonces ahí está. Tierra, suponemos que esa es mi tierra. Y este es el terreno que voy a medir y donde voy a montar mis cosas. O sea, lo tomo como referencia. Y de aquí a aquí hay 13,5 centímetros. Entonces, ¿ahora qué hago? Coloco
aquí el voltímetro, vengo, lo coloco el voltímetro. Entonces vamos a colocar el voltímetro para poder hacer las mediciones. Entonces este va en serie, ahí va en serie. Aquí tengo para tomar las lecturas, voy a ponerlo por detrás. Aquí va por detrás. Entonces vamos ahí, y ahora tendría que colocar y cierro circuito cuando lo coloco acá en este lado. Entonces voy a cerrar, voy a prender el voltímetro. Entonces vamos a prender, ya prendió el voltímetro, lo tengo en corriente y ahora lo coloco en serie y el voltaje lo voy a tratar de mantener en 12.5. Entonces vamos a tratar de mantener el voltaje en 12.5, y aquí voy anotando los valores de acuerdo a las medidas que yo vaya haciendo. Entonces ajusto el voltaje para tratar de mantener siempre 12 voltios. Ahí tengo los 12 voltios. Entonces ahora miramos cuál es la corriente que tenemos nosotros acá. Traigo el voltímetro y trato de mirar cuál es la corriente que tenemos ahí. Entonces para mirar la corriente, la tenemos ahí. Y miramos la corriente y nos da 171 miliamperios. Entonces, para eso me da 171. ¿Qué hago? Vengo y anoto el valor. Entonces aquí hay una columna que dice corriente 171, 170 está, pero lo voy a dejar en 171, y estas unidades son miliamperios. 171 miliamperios es lo que anoté ahí. Ya. La resistencia y la relación, aquí voy a colocar una relación ohmio-centímetro porque quiero calcular en forma como si fuera lineal. Ojo, en esta medición están involucradas las áreas, pero estamos hablando de algo como lineal. Entonces ya miramos, porque la resistencia me permite hacer esto. Ya miramos cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos 171 miliamperios. Tenemos acá 171 miliamperios para 12 voltios. Tenemos 12 voltios. Entonces, ¿cuál es la longitud? Ya lo noté, 13.5. El área es 15, 30 están colocadas. Entonces, la resistencia, ¿cuánto es? Pero, ¿esto qué es? Resistencia. Y la resistencia es el voltaje sobre la corriente. Ya, eso es resistencia, voltaje sobre la corriente.
es la oposición que presenta este medio a que circule la corriente con este voltaje aplicado. Eso es resistencia. Después vamos a ver qué es la resistividad. Pues bueno, la resistividad es lo mismo, pero entonces en esa resistencia vamos a tener en cuenta la geometría y el material. Entonces ahí es donde tenemos que relacionar. Si es la geometría, pues tiene un área, tiene una longitud, por tanto motivo tiene volumen, y fuera de eso qué tipo de material es. Aquí no me preocupo qué es el material, simplemente mido un voltaje sobre corriente y digo que eso tiene una resistencia de tantos ohmios, ya. Pero si yo ya empiezo a definir que tengo una longitud, fuera de eso asocio las áreas que están acá con las áreas que están acá, entonces digo que resistencia es igual a, bueno, a la longitud sobre el área por algo. Ese algo es una constante que nosotros llamamos resistividad. Pero sí que es la resistividad, es lo que se llama resistencia específica, porque estamos hablando ya de un material determinado que oposición le opone ese material a la corriente, y fuera de eso por unidad de longitud y unidad de área. Estamos involucrando la longitud y el área. Entonces en la resistencia no involucramos sino el voltímetro, que me dice la resistencia en función de un voltaje y una corriente, y en la resistividad estamos involucrando ese valor de la resistencia, pero incluyendo la longitud y el área. Eso es la resistividad. Entonces, resistencia. Vamos a escribir con negro, a ver si se ve mejor. Resistencia involucra al voltaje sobre la corriente. Eso es resistencia. ¿Y qué es resistividad? Entonces, hagámoslo de otra manera. Esta resistencia es igual, porque ya voy a tener en cuenta la forma y la longitud que me da esa resistencia. Entonces es igual a un valor ρ, que lo llamamos ρ, que involucra la longitud e involucra el área. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la resistencia sube, es porque el área bajó. Si la resistencia baja, es porque la resistencia sube. Si la longitud sube, la resistencia sube. Entonces, eso me está diciendo esta ecuación, y así es que debemos hacer en nuestros experimentos. Entonces, ¿a qué es igual el ρ despejándolo de acá? El ρ es igual a la resistencia que medimos por el área sobre la longitud. Ese es el ρ. Y esto es resistencia. O sea que la resistencia es el resultado también de una longitud y de un área que está en contacto con esa agua. Eso es la resistencia y la resistividad. Resistencia es cualquier cosa que se oponga al paso de la corriente y se mide con voltaje y corriente, con un voltímetro y una fuente de corriente. O fuente de voltaje también, como quieran. Y resistividad, pues digamos que es lo mismo, pero sin medirla con resistencia y voltaje, sino donde está asociada, digámoslo matemáticamente, la longitud, el área, el tipo de material, porque es que el tipo de material también está asociado ahí.
Y lógico que al asociar longitud y área estamos asociando el volumen. Entonces, ¿qué es la resistividad? Pues es lo que se conoce como la resistencia específica. O sea, cada material tiene una determinada oposición al paso de la corriente. Esa es la resistencia específica, o sea, el ρ, la resistividad. O sea, depende del material, depende de su longitud, depende de su área. ¿Y qué es resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la relación entre el voltaje y la corriente que se está aplicando a dicho elemento. Mire que ahí no estamos asociando ni longitud ni área. Entonces espero que quede claro eso. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad? Bueno, subió a 1.72 ya porque lleva tiempo, pero dejémoslo ahí. Entonces vamos a cambiar ahora al siguiente modelito. Bueno, vamos a quitar y vamos a colocar de 15 paso a 30. ¿Por qué paso a 30? Mire, paso a 30, vengo y lo coloco acá. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo y hago el mismo experimento. Coloco y mido, ajusto el voltaje, eh, 12. Trato de hacer las cosas lo mejor que se puedan. Ya ajustamos a 12 y tenemos, vamos a mirar qué corriente tenemos, 237.6 miliamperios. Eso sube a 238. Tenemos el voltaje, tenemos los electrodos y tenemos aquí, acá, tenemos aquí nuestra tabla donde estamos anotando los valores. Entonces me da 237.8. Entonces aquí le voy a colocar en rojo, le voy a colocar 238 miliamperios. Volvemos. Ahí está. Y ahora que tengo problemas para aumentar y alejar. Bueno, ahora sí. Ya. Entonces, ahora ahí alcanzamos a ver un poquito. Y vamos que se vea lo mejor. 237, mire, .8. Y aquí anotamos nuestro valor, 238. Listo. Voy a quitar, vamos a quitar el D. Voy a quitar el D. El D. El de 30 y voy a montar el de 60.
Ese es el de 60 y lo aprieto, el voltaje se mantiene, la corriente sube a 267.2, 267.1. Si se mantiene ahí lo dejo. Esto se demora un minutico para que suba a 268, pero lo podemos dejar ahí. Entonces, ahora anotamos ese valor. Mire, ya va en 267.6.5 y en cualquier momento pasa a 268. Cuando pase a 268 lo dejamos quieto ahí. 268. Entonces, anotamos acá 268. 68 miliamperios. Seguimos con el siguiente experimento. Quitamos y pasamos a colocar el de 120. Este es el de 120, lo paso a colocar acá. Ya. Y ahora conecto y medimos la corriente. Entonces, el voltaje está en 11.9. Lo trato de ajustar a 12 y aquí me da 309, va a llegar a 310. Démoslo ahí un ratico a ver en cuánto queda. Entonces observen para anotar. Aquí anotamos cuál es el valor. Entonces, ¿qué valor le vamos a colocar? Mire, ya llegó a 310. Entonces lo voy a dejar ahí 310 miliamperios con 120. Ya. Entonces pasamos a la siguiente medición. Vamos a meter 240. Ya les dije que este pedazo tiene 120 y como está todo metido en el agua, todo eso afecta. Ya. Entonces colocamos ahora acá y se mantienen los 12 voltios y observen ustedes acá cómo va la corriente. 333, puede ir a 300. Ahora vamos a anotar acá cuánto da. 333, vamos a dejarlo que llegue a 334. Mire, ya van 333.8.7, está como estable ahí. Mira, ya empezó a 334. Cuando cambia a 334, ya. 334. Entonces anoto yo aquí 334. Listo. Ya terminé de hacer las pruebas y estoy anotando acá. Voy a desconectar y voy a hacer otra. Estas son áreas diferentes en papel de aluminio. Ya. Y quito también la tierra. Quité la tierra, voy a traer para colocar dos cosas iguales y tomarla como otra medida. Entonces ya vengo.
voy a usar dos cuchillos. Uno y dos. Aquí y aquí. Entonces, estos cuchillos yo ya les tomé el área y el área me da de 56 centímetros cuadrados. Ese es el área. Entonces, los dos cuchillos son exactamente iguales. Entonces, vamos a mirar qué corriente tenemos, sino que esto es acero inoxidable. Entonces, miramos qué efecto tiene lo ideal es hacerla con aluminio, pero no importa. Se pasó la corriente. ¿Qué pasó? Entonces se pasó. Se dañó el fusible. Miliamperios. 12. Lo que pasarme acá. Punto fue el fusible. Punto 400. El fusible debería aguantar porque está hecho para 500 miliamperios. Pero entonces parece que se dañó el fusible de los miliamperios. Vamos a ver cuánto da. No, dice que se pasa. Entonces mejor tomémoslo aquí, que la medición no es lo más exacta. Pero entonces tenemos ahí los dos. Y eso me da 410 miliamperios. 410 miliamperios para un área de 56. Pero observe que el material es diferente, no es papel de aluminio. Y como tiene sal, entonces me hace que se regenere sea más rápido la reacción química entre cátodos y ánodos. Por eso es mejor usar un solo material para hacer todo. Pero era como por algo, por curiosidad, para que ustedes miraran. Bueno, ahí tienen los 12 voltios. Tiene 410 miliamperios con 56 centímetros, mientras que nosotros nunca llegamos con 240 centímetros, no llegamos a eso. Pero es por el material. Entonces vamos a parar la práctica. Bueno, continuamos. Ya recogí las cosas que me estaban ahí incomodando. Ya hicimos el experimento, entonces ya no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que en qué continuamos? Vamos a usar la calculadora y vamos a calcular la resistencia de nuestro sistema de tierra o de nuestra tierra virtual que hicimos ahí, nuestra tierra, nuestro modelo matemático de tierra, porque esa tierra es ideal, la conductividad por todos lados debe marcar lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a llenar estos datos que están acá. Entonces dice acá, voltaje 12 dividido en 171 miliamperios da 70,17 ohmios. Entonces tenemos 70,17 ohmios. 70,17 ohmios. Ahora seguimos. 12 dividido en 238. 12 dividido en 238 es por la menos 3. Da 50 ohmios. 50 miliamperios, perdón. No, es resistencia. 50 ohmios, sí. Estoy embolatado, perdón. 50 ohmios. Ahora seguimos. 12 dividido en 268 miliamperios. 12 dividido
en 268 es por la menos 3 es igual a 44 ohmios. 44 ohmios. Ahora, 12 dividido en 310 es igual, bueno, por 1000. A 38.7 ohmios. 71 ohmios, que me da un punto 9 ahí. Ahora 12 dividido en 334 da 35 ohmios. A 35.9, casi 35.9, casi 36 ohmios. Podemos dejarlo en 36. Y en nuestros acero, entonces acero, en nuestro acero dio 12 dividido en 410, 29.26 ohmios. Todos esos ohmios. Ahora yo voy a hacer aquí una relación. Sería bueno que ustedes hicieran el ejercicio de calcular el ρ. A ver cómo lo hacen, cómo lo van a hacer. Yo aquí tengo la resistencia y el ρ, digámoslo así, sería una función de la longitud, el área y la resistencia que acabamos de tomar medidas. Pero yo voy a trabajar aquí, voy a hacer una relación. Si yo tengo por resistencia 70.17 medido en ese pedacito de 13.5 centímetros, entonces voy a tratar de hacer como una relación lineal. Es interesante que yo estoy convirtiendo eso como una relación lineal cuando realmente va involucrado es un volumen. Pero lo puedo hacer, mire, tengo longitud tanto. Si yo cambio esta longitud, lo más seguro es que me cambie esta resistencia. Me cambia la corriente, así no cambia el área, pero como es fija, para el caso de acá no hubo ningún problema. Sería hacer otro experimento donde cambiemos la longitud para ver qué sucede o si se mantiene todo igual. Entonces sería hacer ese experimento a ver qué pasa. Entonces yo tengo 70 ohmios dividido en la longitud que tenemos ahí. Entonces me dice que es 5.18 ohmios por centímetro. Ahora aquí tengo 50 dividido en 13.5. Dice que es 3.7 ohmios centímetro. Y ahora 44 dividido en 13.5 me da 3.26. 26. Ahora 38.71 dividido en 13.5 me da 2.867 y ahora 35.9, o sea, démoslo en 36 dividido en 13.5 me da 2.66. Y aquí, que es el del acero, los cuchillos, me daría 2.26, que 29.26 dividido en 13.5
igual 216. 216. Aquí es a 0, aquí es pop.